Hola lectores, hoy traigo buenas noticias. Me estoy riendo porque hay una persona en mi trabajo que cada vez que dice traigo buenas noticias, mi compañera y yo nos echamos a temblar porque puede pasar cualquier cosa menos tener buenas noticias, pero yo os lo digo de verdad. Tengo prácticamente escrita la reseña de Cumbres Borrascosas, tengo las grabaciones de Heathcliff, estoy a punto de hacer las mías y yo creo que finales de este mes, máximo la primera semana de diciembre, tenéis por fin la reseña de Cumbres Borrascosas, que solo hace 2 años y medio que me pedís. Y mientras tanto, hoy os traigo un book tag al que me nominó Juan Carlos del canal Talk Libros hace ya bastantes meses. Es un book tag sobre el miedo a leer, todos aquellos libros que tienes miedo de leer por alguna razón. Y hoy sí que voy a hablar de un montón de libros que o no he mencionado nunca o he enseñado colateralmente en algún vídeo tipo el tour por mis estanterías, pero no he hablado realmente de ellos. Es un book tag original de todos mis libros y todo lo que leo y me ha parecido muy interesante. Me ha servido para aprender un montón de cosas sobre todos esos libros que todavía no he leído. La primera premisa es miedo a leer un libro porque es un tocho. Bueno, voy a hablar de 3 tocharros que tengo en mis estanterías desde hace muchos años. Y el primero de todos ellos es Sueño en el pabellón rojo de Cao Shueqin, que son 2 volúmenes editados por Galaxia Gutenberg y entre los dos suman casi 2000 páginas. No os digo más. Es una novela de 1792 escrita durante la dinastía Qing que gobernaba China desde el siglo XVII, desde que terminó la dinastía Ming, y hasta el siglo XX, que es cuando acaba la China imperial, que llevaba 2000 años en pie, y empieza la República China. La época en la que se escribe esta novela coincide con el apogeo de esa dinastía Qing, que tiene una época de crecimiento y de bienestar sin precedentes en China. Se la considera una de las 4 grandes novelas clásicas chinas, junto a Romance de los 3 reinos, de 1330, A la orilla del agua, de 1373, y Viaje al oeste, de 1590. Esta última siempre he tenido ganas de leerla porque en algún sitio leí que en ella se inspiraban los dibujos de Bola de Dragón, de Son Goku, que yo era muy fan de pequeña, bueno, y ahora también lo soy, y habla sobre el rey mono o algo así, y no conozco a nadie. No, conozco a una persona que se lo ha leído, pero es el típico libro que ves en las librerías y siempre dices, un día me lo compraré, y todavía no me lo he comprado. Estas 4 novelas son muy largas y muy antiguas, y realmente no hay muchas novelas tan antiguas de esa envergadura. Volviendo a Sueño del pabellón rojo, al parecer es una novela autobiográfica, semi-autobiográfica, muy poética, que refleja de forma muy completa la cultura china, centrándose sobre todo en la aristocracia. Es una novela realista, muy psicológica, y por ello es un punto de inflexión en lo que era la narrativa china de su momento. Tiene muchísimos personajes, al parecer bastante complejos, y se centra en especial en las mujeres. No estoy segura de lo que significa el título porque he encontrado varios significados, pero al parecer el pabellón rojo sería el espacio donde habitaban las mujeres de las familias importantes. Sé de una persona que se lo ha leído, mi amiga María José se lo ha leído y dice que hay que tener paciencia, pero que cuando te haces con los personajes se lee fácil. Se ve que la mayor complejidad de la novela son las tramas, que no son tramas en sí, sino que son escenas o citas y al parecer algo erráticas con poca conexión entre ellas. Paciencia y leer con calma, ese es el consejo que me ha dado. Al parecer esta es la novela más importante de las 4 que he mencionado, con lo cual sería la gran novela china de todos los tiempos. Jorge Luis Borges hablaba maravillas de ella y dicen que es bellísima y trágica. A ver quién se atreve. Lo tengo desde 2013. Diciembre de 2013, tengo delito. En segundo lugar tenemos la novela de Genji, que es el gran clásico de la literatura japonesa, escrita por una mujer, que era Murasaki Shikibu. Tiene 2 volúmenes, como veis. El primero se titula Esplendor y el otro Catástrofe. Es una edición bellísima de Austral. Se ha publicado con diversos títulos porque al parecer no tenía título originalmente. La podéis encontrar como El cuento de Genji o La historia de Genji o muchos otros títulos. Para muchos es la novela más antigua de la historia. Sí, se define novela como una narración en prosa de extensión considerable. Es una novela del siglo XI. No hay consenso absoluto, pero de forma oficial se la considera la novela más antigua de la historia. La novela es el género literario más tardío.
Sí que existen precedentes en la época antigua, hay algunos clásicos grecolatinos que se podrían identificar como novelas, pero realmente el desarrollo de la novela sucede en la Edad Media y esta novela, la novela de Genji, ya presenta algunos aspectos nuevos que la diferencian de esos precedentes más antiguos, como sería, por ejemplo, la descripción psicológica. También incluye poesías intercaladas porque la autora era poetisa, su padre era poeta y era un gran amante de la literatura y le transmitió ese amor, y ella formaba parte de la corte, era dama de compañía de la emperatriz. La novela fue escrita para el divertimento de esos miembros de la corte y es de suponer que Murasaki debía conocer muy bien los entresijos de ese entorno y por lo tanto debía plasmarlos muy bien. La novela cuenta la vida de un príncipe imaginario, Genji, y de sus descendientes a lo largo de medio siglo. Refleja el día a día en la corte imperial japonesa, con sus intrigas, con sus traiciones, y también plasma las costumbres amorosas de esa época. Al parecer también habla mucho de las mujeres, de cómo se movían y cómo se sentían en ese entorno de hombres, un entorno además muy estricto, y se ve que es un libro muy difícil de leer. Aparte de que contiene palabras ambiguas que el lector moderno se ve que no puede comprender sin el contexto, también utiliza el lenguaje de la corte. Esto significa, por un lado, que los personajes utilizan la poesía en sus conversaciones porque se consideraba distinguido y de buen gusto hablar citando poesías. Y por otro lado, no se solía nombrar a las personas por su nombre directamente, sino que se hacía referencia a aspectos que definieran su posición social. En el caso de los hombres se mencionaba, por ejemplo, su título, y en el caso de las mujeres se hacía referencia a algún rasgo de su vestimenta o al rango social de algún pariente. Con lo cual, en toda la novela no se mencionan los nombres de los personajes. Tranquilos, peor no puede ir. Entonces, la traducción que yo tengo es la de Xavier Rocafarré, que es una traducción indirecta basada en la inglesa que hizo Arthur Waley. Se considera la canónica, es la mejor según Harold Bloom. Harold Bloom prologa esta edición de Austral que yo tengo, y lo que hace es que adapta en gran medida la versión original para que sea más comprensible para el lector actual. Por ejemplo, les adjudica nombres a los personajes, estamos salvados. Existe otra traducción indirecta que hizo Jordi Fibla, también basada en una traducción inglesa de Royal Tyler, que se considera la más fiel filológicamente hablando y que está editada por Atalanta. Traducción directa del japonés al castellano solo existe una, que la hicieron conjuntamente Hiroko Izumi Shimono e Iván Román y que fue publicada por el fondo editorial de la Asociación Peruano-Japonesa. Habladme, que si alguien la ha leído el libro, que me diga si conoce algo del tema traducciones y sabe que una es mejor que la otra. A mí me suena remotamente que alguien me dijo una vez que la edición que yo tengo de Austral, pues eso, que era menos fiel al original, en ese sentido de que ha sido adaptada, y que la otra era como más barroca. Yo creo que voy a leer esta y ya está. Además, si es la canónica y Harold Bloom decía que era la mejor, para mí es suficiente. En conclusión, estos dos libros, Sueño en el pabellón rojo y la novela de Genji, parecen muy duros, pero yo creo que superaré antes mi trauma con las novelas asiáticas, con estos dos clásicos antiguos, que con las novelas más modernas. Luego hablaré en otra premisa de mi trauma con los asiáticos. El otro gran tocho que tengo en mis estanterías pendiente de leer es El don apacible de Mikhail Sholokhov, que lo tengo en esta caja de Penguin Random House, que además lo forré hace casi 10 años y no cae, se han quedado, ayer no podía sacarlos de la caja. Esta novela en 4 volúmenes fue escrita de 1928 a 1940, es la obra maestra del autor, que fue premio Nobel en 1965 y es una de las novelas rusas del siglo XX más importantes. Según su compatriota Maxim Gorky, que todavía no he leído, por cierto, tengo La madre y aún no lo he leído, no había libro que le pudiera hacer sombra más que Guerra y Paz. Es una afirmación muy gorda. La historia sucede en el valle del río Don, es decir, en el sureste de Rusia, a principios del siglo XX, en el marco de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la Guerra Civil Rusa posterior. La novela narra los infortunios de la familia Melechov, que es una familia de cosacos del Don. Estos cosacos son un grupo de cosacos concretos.
Son un grupo de cosacos que se establecieron en el valle del río Don entre el siglo XVI y el XVII. Los cosacos eran comunidades de personas de origen eslavo que se establecían en un territorio y que vivían de forma independiente. Tenían una organización sociopolítica cercana a la democracia y estaban formados y organizados militarmente. Los cosacos del Don fueron un punto importante de resistencia contra los bolcheviques durante la Guerra Civil Rusa. De hecho, durante las primeras décadas de Unión Soviética, el régimen comunista intentó masacrar a los cosacos en general y supongo que es de todo esto de lo que habla la novela, o sea que debe ser una tragedia. La segunda premisa es miedo a leer un libro porque tiene mucho hype. Y ese es, sin duda, Nuestra parte de noche de la escritora argentina Mariana Enríquez, un libro de 2019. A mí esta novela me flipa cómo la han editado, me encanta, me parece una edición preciosa. Da como mal rollo esta imagen, de hecho mi hija hace un momento me decía que le daba miedo la cubierta del libro. Prácticamente no sé ni de qué va. Sé que ocurre durante la dictadura argentina y que trata de un padre y un hijo que vagan durante la noche por algún lugar así solitario y que pasan cosas extrañas. Pero no he querido investigar más porque de verdad que prefiero llevarme la sorpresa. Hay gente que le ha encantado, que dice que es maravilloso y como pasa siempre con las novelas que están tan de moda, pues hay gente a la que no, siempre hay una contrapartida. Y también sé de gente que ha leído otros libros de esta autora. ¿Cómo se llamaba el otro? Los peligros de fumar en la cama. Es que ahora no sé si me lo estoy inventando. Pero sé de gente que le han decepcionado mucho los cuentos de esta autora. Quizás que esperaban mucho. A veces el hype te juega una mala pasada y por eso tengo miedo, pero a mí algo que me dice que sí que me va a gustar. La tercera premisa es miedo a leer un libro por las malas críticas que tiene. Y ese es, sin duda, La insoportable levedad del ser del escritor checo Milan Kundera, que es una novela de 1984. Se la considera su obra maestra. No es que tenga malas críticas, es que mi madre ha empezado a leerlo 3 veces y no ha podido con él. Y eso a mí me ha ocasionado trauma. Me lo regaló mi pareja en 2008, al poco de conocernos, porque él es fanático de la película en la que aparecen Juliette Binoche y Daniel Day-Lewis, que son 2 actores que me encantan. Aún así no me gustó mucho la película, creo realmente que tampoco la entendí muy bien. Es una novela filosófica, existencialista, que trata de un hombre que no se halla a sí mismo, que tiene una esposa, que tiene una amante y que tiene una serie de conflictos afectivos, sexuales, etc. Yo de Milan Kundera solo he leído La ignorancia, que es una novelita corta que me gustó bastante, que trata sobre la inmigración, cómo se siente una persona cuando se va de un país y cómo tiene esa añoranza de su país, cómo quiere volver y cuando logra volver se da cuenta de que ya es un extraño en su país, que su país ha cambiado, que las personas que conocía han cambiado y que él ya tampoco encaja allí. Es una novela muy interesante. No sé, yo lo intentaré, igual ahora siendo más mayor, aunque la película no me gustó en su día, ahora tengo más madurez para entender lo que aquí se cuenta. La cuarta premisa es miedo a leer un libro por su título. Y ese es Un yanqui en la corte del rey Arturo de Mark Twain. Novela de 1889 de uno de mis autores americanos favoritos. No es que sea exactamente un mal título, ni que sea feo, pero lo encuentro muy desconcertante. Yo no sabía qué esperar de esto. Ahora me he informado sobre de qué trata el libro. La novela es una sátira que parte del viaje en el tiempo que hace un americano del siglo XIX a la época legendaria del rey Arturo. No sé de nadie que lo haya leído. No sé qué tal es, no sé qué esperar de él, es todo muy raro. Ya sabéis que yo, Mark Twain, me encanta. Hace poco leí El forastero misterioso, que me encantó, lo podéis ver en el último resumen de lecturas. Trata de un pueblo al que viaja un ángel que parece Satanás y que crea ciertos trastornos en esa comunidad, como cazas de brujas y tal. Es muy interesante, es muy crítico, muy ácido. Y luego ya sabéis, uno de mis 30 libros que es Huckleberry Finn. Maravilloso, lo podéis ver en el vídeo de mis 30 libros. Es una novela imperdible que tengo que releer. La quinta premisa es miedo a leer un libro por la cubierta tan horrible que tiene. Y ese es sin duda La mansión de M. Forster, que es una novela de 1910 que saqué de un cesto de la biblioteca. Ya sabéis, los famosos cestos de la biblioteca que ya no están. Y tiene una cubierta con una casa dentro de un plástico como de regalo, de esos papeles de regalo. Es horrible, no me gusta nada, pero bueno, la cogí gratis. Que por cierto,
creo que fue cuando hice el tour por mis estanterías, enseñé esta novela y otra que ponía Hogwarts End. Y uno de vosotros, creo que se llamaba Gustavo, me dijo: tienes el libro repetido, es el mismo libro, la mansión es Hogwarts End. Sí, mira que el título original es Hogwarts End. Me deshice de uno de ellos por cuestión de espacio, claro. Y me quedé la traducción de Eduardo Mendoza, que me han asegurado que es la buena. Se la considera la obra maestra del autor y la trama se sitúa en Inglaterra a principios del siglo XX y lo que hace es plasmar las convenciones sociales. Le tengo cierto respeto porque yo vi la película hace muchos años de James Ivory, de 1992 me parece, con Helena Bonham Carter y Emma Thompson, que son dos actrices que a mí me encantan. A mí me encantaban las películas de Emma Thompson de los años 90, pero esta película, que lo tiene todo para ser maravillosa, a mí no me acabó de gustar, sobre todo por un giro de la trama trágico que me pareció absolutamente rocambolesco y absurdo. Pero debería volverla a ver y espero leer la novela a ver si me arregla la historia. Yo de Forster solo he leído Maurice, que es la historia de un joven que es homosexual. No lo recuerdo muy bien, sé que me pareció muy interesante, es un libro polémico. Y sobre todo Una habitación con vistas, que lo leí hace un año o dos, me gustó mucho. Al principio no me hallaba en el libro, pero el final es glorioso, me pareció bestial. Y la película de James Ivory también es fantástica. Todos tratan un poco del tema de las convenciones sociales, de la división de clases, de las limitaciones según la clase. En este caso, por ejemplo, la protagonista es una joven inglesa que viaja por Europa, Florencia creo, con una tía suya, una tía solterona que hace de vigilante de esa chica que no puede moverse sola por el mundo. Es muy interesante. La sexta premisa es miedo a leer un libro porque te haya costado mucho conseguirlo, y ese es Ernestus Berchtold o El Edipo moderno de John William Polidori, novela de 1919. Yo leí el año pasado El vampiro de Polidori, el famoso cuento del vampiro, que está en este recopilatorio de vampiros de Valdemar, que me decepcionó mucho. Ya hablé de él en mis peores lecturas del año. No es que tenga nada malo si lo lees como algo simple, como algo que es un poquito una iniciación. Pero claro, yo esperaba algo mucho más profundo. Me parece una historia muy superficial, muy pobre, que le falta muchísimo desarrollo. Bueno, pues este autor tiene esta otra novela, que esta es la novela que empezó a escribir la famosa noche en la que nació Frankenstein, la famosa noche en la que se hizo aquella apuesta en Villa Diodati entre Mary Shelley, Percy Shelley, Lord Byron y su médico, que era Polidori. No es que me costara muchísimo encontrarlo, pero no lo puedes encontrar en librería, sino que lo saqué de Todo Colección por 5 euros. Y es una edición fantástica porque incluye los diarios de Polidori en Villa Diodati. Me han dicho que está muy bien esa parte. La novela se centra en las guerras napoleónicas, se ambienta en ellas y combina diversos géneros literarios. Es novela gótica, es novela fantástica, es novela de aventuras, es novela sentimental, es de inspiración claramente romántica y tiene un trasfondo como de tragedia griega, de ahí el título del Edipo moderno. Trata de un niño que es abandonado por su madre en un pueblo suizo y que de mayor será un gran luchador por la independencia de su país en esas guerras napoleónicas que hemos citado antes. No conozco a nadie que lo haya leído, he estado buscando en internet reseñas y solo he encontrado como 3 o 4. Una persona decía que era maravilloso, pero las otras decían que estaba bien escrito, pero que no les había convencido. En todo caso están los diarios, que ya os digo que eso sí que dicen que es maravilloso. La edición es muy bonita y muy completa, es muy chula. La séptima premisa es miedo a leer un libro por si es duro o terrorífico. Y ese es, sin duda, Vida y Destino, que es la obra maestra de Vasily Grossman, escrito en 1959. Veo que tengo un montón de obras maestras por leer. A esta también se la ha llamado La guerra y paz del siglo XX y narra las desventuras de una familia y la batalla de Stalingrado. Bueno, ya os he dicho más de una vez que cuando te haces mayor hay dolores que no quieres sufrirlos. Y si tienes hijos, todavía menos. O sea, es que no me siento capaz de soportar tanto. La novela es una tragedia, lógicamente, un horror, al parecer, porque además trata no solo la lucha de la población rusa contra el invasor en la Segunda Guerra Mundial, sino también la lucha contra el enemigo interno que era el propio régimen stalinista. Los rusos han pasado mucho en el siglo XX, pero mucho. Por supuesto, la novela tuvo muchos problemas para ser publicada.
El KGB confiscó todos los papeles que tenía Vasily Grossman en su casa para que no se pudiera publicar. Y hubo mil y una desventuras y peripecias de varios disidentes políticos para lograr sacar el manuscrito del país y publicarlo finalmente en Suiza en 1980, desde 1959 que se había escrito, cuando Vasily Grossman ya llevaba 16 años muerto. No pudo ver su novela publicada. Y en su país no se publicó hasta 1988. Bueno, yo lo acabaré leyendo, lo sé, pero además es de los gordos, ¿eh? Pasa de las 1000 páginas. La octava premisa es miedo a leer un libro porque anteriormente no tuviste una buena experiencia con el autor. Y ese es, bueno, en general los libros de Yukio Mishima. Es un autor japonés del siglo XX importantísimo y yo intenté leer hace años El marino que perdió la gracia del mar, un libro delgadísimo. No podía con él, me parecía un libro frío, distante, muy descriptivo, no me hallé de ninguna manera. Y ahora tengo por leer El rumor del oleaje, que creo que lo saqué de un cesto de la biblioteca, que es un libro que se recomienda mucho para empezar con él, si no estoy equivocada. Y si no, hacedme otras recomendaciones. También es pequeñito, no sé, yo lo intentaré. Y otro autor con el que tengo un trauma es con Virginia Woolf, una autora británica, con la que empecé con Orlando cuando tenía 20 años escasos y yo creo que fue muy mal comienzo. No entendí nada, no recuerdo nada del libro más que la primera frase, que es muy buena. Yo creo que no tenía madurez suficiente para enfrentarme a Virginia Woolf, porque he visto muchas videoreseñas de gente hablando de este libro, por ejemplo, y lo que explican no tiene nada que ver con la idea que yo tengo y de hecho es que no recuerdo el argumento, me lo explican y me parece súper original y muy bueno y yo ni siquiera, ni lo recuerdo ni capté nada de lo que ellos dicen. Así que yo espero que la nueva experiencia será buena. Todo el mundo recomienda empezar por La señora Dalloway o por Un cuarto propio, que uno es ensayo y el otro es novela. Yo creo que voy a empezar por La señora Dalloway. Me inclino más por la novela. Además, y yo, las poquitas cosas que he leído de Virginia Woolf, no es que no me hayan gustado, pero creo que su tendencia feminista no va a ser muy compartida por mí. Y como sé que en Un cuarto propio habla de eso, como que me resisto todavía a leerlo. Sé lo que cuenta básicamente en Un cuarto propio, lo entiendo y lo comparto, pero he leído algunos fragmentos suyos hablando de Jane Austen o hablando de otras mujeres y tengo esa sensación de que es de esas mujeres feministas que con su feminismo excluyen a las mujeres que no comparten su credo y eso a mí no me acaba de gustar. Pero bueno, ya os digo que casi no la he leído. A lo mejor cambio de opinión completamente o tengo prejuicios. La novena premisa es miedo a leer un libro porque crees que no ha envejecido bien y ese sería El vicario de Wakefield de Oliver Goldsmith, novela de 1766 que hace mucho que tengo. Goldsmith era un médico y escritor irlandés muy amigo de Samuel Johnson, al que tampoco he leído. Goldsmith cultivó muchísimos géneros literarios, pero esta es su novela más famosa y también la más leída. De hecho, es una de las novelas más leídas del siglo XVIII y fue muy importante y muy influyente para autores posteriores como Charles Dickens o Jane Austen. Está narrada en primera persona por el protagonista, el vicario de Wakefield. Se ambienta en la clase media y al parecer es una novela sentimental que incluso hace llorar y que tiene muchas peripecias. La compré hace muchísimos años porque la encontré en una lista de esas de novelas de tal siglo, las mejores novelas del siglo XVIII según los contemporáneos. Tengo un montón de listas de esas que voy subrayando los libros que tengo y son libros que no se encuentran fácilmente, pero bueno, este sí que lo encontré y lo empecé a leer y no me ubiqué. Tuve una sensación como si estuviera muy fuera de esa época, como si hubiera envejecido mal. Pero a lo mejor es que era demasiado pronto. Y es una novela cortita, o sea que espero leerla. La décima premisa es miedo a leer una saga porque sabes que va a ser larguísima. Y esa es la saga Poldark de Winston Graham, que me mandó muy amablemente mi amigo Raúl. Me mandó los 7 primeros volúmenes de los 12 que son en total. Es una saga histórica de un autor inglés que la escribió básicamente en la segunda mitad del siglo XX. Es una edición de los años 70 con las cubiertas de la serie que se hizo, que fue muy famosa. Bueno, yo no la he visto, pero mi madre decía que toda España la veía. Las primeras 7 novelas suceden durante el siglo XVIII y el resto ya durante el siglo XIX con los descendientes de la familia. Entonces la acción se sitúa en Cornualles, en unas minas de estaño, y tiene pinta de ser uno de esos culebrones que no puedes soltar. Pasa hasta por la Guerra de Independencia de Estados Unidos.
Y yo no veo el momento porque digo, es que cuando empiece voy a estar varios meses con esta saga y más al ritmo que leo ahora, que es penoso. Hay dos adaptaciones, por cierto, la que he dicho antes, de 1975, y otra de 2015. Me comentáis cuál os gusta más, seguro que las acabaré viendo las dos cuando lea la saga. La premisa número 11 es libro que tienes miedo de leer porque crees que va a ser demasiado juvenil para ti. Y ese es Peter Pan, de James Matthew Barrie, novela de 1911 que inicialmente era una obra de teatro. Es una historia conocida por todos. No es un argumento que a mí me haya llamado nunca especialmente la atención. He visto la versión Disney, que es muy bonita, la versión de Steven Spielberg de 1991, que se titulaba Hook, y en 2004 vi otra en el cine que se titulaba Peter Pan, la gran aventura, que estaba bien, pero nunca me ha llamado la atención. Pero como es un clásico, quería leerlo, pero un día estaba en la librería, hojeé el primer párrafo y me gustó mucho y me lo compré. Está muy bien el inicio, escucha, tiene aire a clásico. Todos los niños, excepto uno, crecen. Muy pronto descubren que serán mayores y el modo en que lo descubrió Wendy fue el siguiente. Cuando tenía 2 años, un día que estaba jugando en el jardín, arrancó una flor y corrió con ella hacia su madre. Me imagino que la niña tendría un aspecto encantador, porque la señora Darling se llevó la mano al corazón y gritó: «¡Ay! ¿Por qué no podrás quedarte así siempre?». Esto fue todo lo que se dijo al respecto, pero desde ese preciso instante Wendy supo que tendría que hacerse mayor. Uno siempre se entera a los 2 años. Los 2 años son el principio del fin. Tiene un algo de velocidad este inicio que me encanta. ¿Lo habéis leído? ¿Qué opináis? ¿Es demasiado infantil? Ya me diréis. La premisa número 12 es miedo a leer un libro porque pertenece a una saga y no sabes si va a continuar. Bueno, no es miedo a leerla, ya la he leído. Lo que tengo miedo es de que no se publique el resto de la saga. Creo que todos estamos igual. Estamos con la saga Canción de Hielo y Fuego, que terminó con Danza de Dragones, el 5º volumen de 7 previstos, que se publicó en 2012 y desde entonces estamos esperando a que George R.R. Martin haga algo con su vida. El hombre creo que ha alcanzado ya los 70 años y no parece que vaya a continuar con la saga, y menos después de la serie. Yo no sé, pero es una pena porque podría haber sido el mayor libro o saga de fantasía de la historia de la literatura por encima del Señor de los Anillos si hubiera acabado bien, que parece que no va a acabar bien. Pero esto tiene mucha calidad narrativa. No penséis que porque existe la serie es un mal libro o es un bestseller y punto. Es una gran novela. Todas las novelas tienen muchísima calidad, tienen unos puntos de vista maravillosos y yo estoy tan en la tragedia que he decidido comprarme Fuego y Sangre, que apareció en 2018, si no me equivoco, porque ahora están haciendo en HBO la serie de House of the Dragon, que es como la precuela de Juego de Tronos, que fue de los Targaryen, de la Casa del Dragón, antes de lo que sucede en Juego de Tronos. No me convencía al principio la serie, ahora estoy absolutamente enganchada, soy fan de Daemon, yo quiero un Daemon en mi vida. Y el otro día no pude resistir y me compré el libro en el que se basa esta serie. Estoy en fase friki total. Además es una edición chulísima, de verdad, con unos detalles preciosos y viene ilustrada. Yo estoy fascinada, a ver cuándo puedo empezarlo. La premisa número 13 es miedo a leer un libro por su mala edición. Y ese es sin duda Martin Eden de Jack London. No sé si es una mala edición, pero alguien me dijo que esta edición de Akal estaba incompleta. No estoy segura, no lo he podido aclarar, no lo pone en ningún sitio en la edición. Pero sí que he leído que al parecer la mayoría de traducciones que se han hecho al castellano de esta obra han sido fragmentarias. Lo que sí que os puedo decir es que la letra es minúscula en esta edición, pero minúscula, absolutamente. Vamos, sé que hay una edición de Alba circulando, no la he visto nunca en físico, pero la he visto en internet, debe estar agotada, pero si sale otra vez creo que me la compraré. Lo que sí que me han asegurado es que es muy buena novela, que vale mucho la pena, y alguien me dijo, yo no sé si me equivoco, me dijeron que recordaba a Thérèse Raquin de Zola, que ya sabéis que os he recomendado 100 millones de veces, no sé. Sé que es una novela autobiográfica, muy trágica y muy naturalista, como Zola. Es un tipo de novela de formación que se centra en la vida de un artista. Yo no sé si os he hablado nunca de mi historia de amor con Jack London. Yo me enamoré de Jack London cuando tenía 12 años, leyendo Colmillo Blanco y La llamada de la selva o de lo salvaje, depende de la traducción. Yo me leí estos libros y quedé absolutamente prendada de este autor norteamericano y también de una de sus fotos, quedé enamorada de él.
esta edición de La llamada de lo salvaje, de Editorial Cruïlla, Clàssics Universals Juvenils, creo que solo está en catalán, es una cosa alucinante. No es la que yo leí en su día, pero me hice con ella y es fantástica. Bueno, el caso es que acabo de descubrir, porque yo creía que Jack London se había suicidado a los 40 años, más o menos, y formaba parte del mito, ¿no? Y de mi amor por él, ¿no? Pobre hombre. Y resulta que me acabo de enterar de que no es así, que parece que estaba enfermo al final de su vida, que tenía problemas con los riñones, que tomaba morfina y parece que pudo ser una muerte involuntaria por sobredosis de morfina. Pero bueno, en todo caso se construyó el mito porque él siempre estuvo obsesionado con este tema del suicidio y las novelas que escribió son bastante trágicas, bastante crudas. Pero bueno, parece que no era verdad y se me ha caído la historia. Y la última premisa es miedo a recomendar un libro porque sabes que no es para todo el mundo. Y esa es sin duda Moby Dick de Herman Melville. Sabéis de mi amor por esta novela. Fue el primer vídeo que hice en el canal, su reseña. No es una novela para todo el mundo, es una novela monstruosa, es una novela única, inclasificable, una de las cumbres de la literatura, pero cuando alguien me dice que no ha podido con ella, no me sorprende. Así como cuando me dicen, pues no me ha gustado Orgullo y Prejuicio, o no me ha gustado, no sé, Jane Eyre, me sorprende, aunque ya sabemos que no hay ningún libro que le guste a todo el mundo, cuando me dicen no he podido con Moby Dick, no es no me ha gustado, no es no he podido con él, no me sorprende, es un tochal. Y ya os expliqué pues, que es un libro con partes argumentales y partes descriptivas, reflexivas, filosóficas, que cortan completamente la trama. Y no todo el mundo acepta que haya capítulos enteros hablando de la taxonomía de las ballenas o las representaciones que se han hecho de las ballenas a lo largo de toda la historia. Claro, son capítulos muy sesudos que a mí me aportaron muchísimo porque además todo el libro tiene un tono elevadísimo, tienes la sensación de que Herman Melville está a años luz de ti y que su inteligencia es inalcanzable, pero es un libro, es que lo tiene todo. Es una novela espectacular. Empieza bien, es decir, mucha gente la empieza con ánimos y dice, bueno, veo que puedo, me gusta. Luego se empieza a torcer la cosa cuando ya empiezan este tipo de capítulos pues más complicados. Dadle una oportunidad, cogerlo de la biblioteca primero por si no es vuestro libro, pero yo creo que intentarlo vale mucho la pena para al menos saber lo que es. Y nada, que os animo. Y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos, espero, dentro de unas 2 o 3 semanas con la reseña de Cumbres Borrascosas. Yo creo que sí. Leed mucho.